¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro primer programa, el programa de entrevistas, donde queremos conocer un poco mejor a todos los colaboradores, a toda esa gente que hace Déjate Historias Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, además que me hace ilusión estar en plato con él, pero primero voy a presentar a mi compañera Irene Frutos. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Esteban. A ti te hace ilusión compartir plato con él, a mí me hace ilusión que nos cuente su vida y la historia de España al fin y al cabo, porque es tan interesante que yo siempre digo, lo podría leer en internet, pero me fío más de que nos lo cuente él porque lo ha vivido y las anécdotas y las cosas. Eso no sale en el ordenador. Además, como ha trabajado tanto durante tantos años, lo mejor es irle trayendo y que nos vaya contando diferentes cosas. Por eso recibimos en plato a Juan José Alonso Millán. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, yo encantado de estar con vosotros, porque ya sabéis que me considero como de la familia. Comediógrafo y guionista, aparte de muchísimas cosas y muchas cosas que has trabajado, pero estamos hablando antes de entrar al programa y una de las cosas que queríamos es recalcar tu paso por la Sociedad de Autores. Sí, ya es una cosa más que hace bien en decirlo, porque es bastante desconocida. La propiedad intelectual, que es lo que ha mantenido la sociedad de gestión, como en el caso de la Sociedad de Autores, la gente no conoce muy bien el contenido y por eso de que el tanto por ciento que se llevan los autores por poner su obra, y es muy importante tener en cuenta que la propiedad intelectual nace del principio del siglo XX. Un autor francés que se llama Beaumarchais, que escribió Las bodas de Fígaro y escribió muy relacionado con España por todo lo que escribió, era un autor estupendo. Pues inventó esto de la propiedad intelectual, que es la sociedad de autores. Es una sociedad de gestión porque antiguamente la propiedad intelectual no existía. ¿Qué pasaba? Que el autor tenía que vender su obra, y el músico igual, tenía que venderlo al editor o al empresario, en este caso del teatro. Claro, con eso que pasaba, hay anécdotas que se cuenta que el Tenorio, Zorrilla, lo vendió por 3 pesetas. Fíjate el dinero que ha dado el Tenorio y que sigue dando, gracias a Dios, porque es una obra estupenda. Pero claro, se encuentra uno con eso en el mundo entero, ¿eh? Esto que estoy hablando no solamente vale para España, esto fue un movimiento del mundo entero, que entonces el creador literario, el creador musical, se encontró con un respaldo que le daba a la sociedad, que era que tenía derecho a un tanto por ciento cuando se ejecutara su obra, que era el 10% precisamente. Y entonces se crean las sociedades de gestión dentro de la propiedad intelectual. Y dentro de la sociedad de gestión, para llevar todo estos contenidos, era la Sociedad General de Autores de España, la Sociedad de Autores, que en principio, esto no lo he conocido yo, pero en principio era sociedad musical, donde estaba en aquel momento era la zarzuela, lo que más se llevaba, y luego la sociedad dramática, que era el teatro, era lo que era lo más importante. Luego se unieron y el maestro Guerrero, que también es un hombre muy popular en el mundo de la revista y la zarzuela, fue el que compró el Palacio de Longoria, que es un palacio precioso, barroco catalán, estilo Gaudí, que está en la calle Fernando VI, que todo el mundo lo conoce, o por lo menos tiene la obligación de conocerlo, porque está muy bien. Y ahí está ubicada la Sociedad de Autores, que es la sede de los autores, como te decía. Y esto es del año 50 y tantos. Y lo compró el maestro Guerrero por 4 millones de pesetas, eso sí me acuerdo. Ahora es incalculable lo que vale el Palacio de Longoria. Y esta es la Sociedad de Autores. En su momento eso era también un precio debía elevadísimo. serlo, claro, debía serlo, porque todas esas cosas son relativas, claro. Bueno, y entonces se crea la Sociedad de Autores de España. Entonces, cuando yo entro en el teatro, pues yo recuerdo una vez que llegué a la Sociedad de Autores, me acuerdo que estaba haciendo las milicias universitarias, que entonces se hacía la mili así. Y yo me acuerdo que de uniforme entré a ver si tenía algo de dinero en la Sociedad de Autores. Y yo cuando entré allí, pues como si fuera el cura de la aldea que va un día al Vaticano. Me figuro que el cura de la aldea cuando entrara en el Vaticano se quedaría, bueno, así me quedé yo. Y digo, qué barbaridad, ¿esto qué es? Porque todos los gente que mandaba la sociedad y que estaba allí eran los autores que yo admiraba. Claro. Entonces, claro, y me acuerdo que llegué al mostrador aquel, dije, soy fulano de tal, quería ver si tengo algo, y un tío tiraron de unos papeles que tenían allí y me dieron algo. Y yo me quedé asombrado.
Digo, ¿y esto? Pues son las comedias que han puesto suyas, vamos, comedias, poquísimas, porque en aquel momento yo debía tener una o dos comedias de repertorio, y otra ya más, pero yo no tenía eso, 20 años o 21 años, y ya me di cuenta de que eso de escribir era estupendo. Ten en cuenta que los literatos, salvo los 2 o 3 hombres que tienen suerte y que les dan anticipos por la novela, no cobran derecho de autor, porque, porque ya te dan un anticipo cuando haces la novela y se acabó. En la sociedad de autores no hay eso, ahí sigues cobrando y a tu muerte, después de 80 años, también los herederos siguen cobrando todo lo que genera el derecho de autor. Por lo tanto, quiero decirte que es a mí me parece fenomenal. Bueno, y aquello para mí constituyó eso de que de pronto una comedia en un pueblo se había puesto y que yo cobrara aquello, y me pareció un milagro, sí, un milagro. Y así, ya en el transcurrir del tiempo, hombre, yo recuerdo que cuando yo llegué a la Sociedad de Autores, me parece que en esa época, había un autor que se llamaba Luis Tejedor, no se me olvida. Estas cosas que recuerdo no se me olvidan porque en mi vida han sido siempre Madre mía, pero han pasado años, Juanjo? Tienes una memoria privilegiada, vamos. Bueno, una memoria no mucha, no creas, pero lo que pasa es que... Vaya que no, digo, yo no me acuerdo lo que he hecho ayer, pues sí, no, ¿y tú? Yo no tengo nada que ver. Pero estas son cosas muy importantes que me han pasado y las recuerdo siempre, al margen de lo de escribir, porque son cosas, como tú dices, estupendas que me han pasado en mi vida, porque yo he sido un hombre con muchísima suerte desde que he nacido hasta ahora, y entonces pues todo esto forma parte de las cosas buenas que a mí me han pasado. Lo que te decía es que llegué a la Sociedad de Autores y Luis Tejedor, que era un autor que llevaba dramático, no sé qué, me dijo, ¿usted es fulano de tal? Digo, sí señor. Pues ¿quiere usted venir, que el presidente quiere conocerle? Yo me acuerdo que yo le seguí los pasos, llegué a un despacho maravilloso y estaba Joaquín Calvo Sotelo, que era el presidente, en una mesa muy grande y todo eso. Yo, para mí todo aquello era, ya te digo, y nada, me saludó, me dijo que yo tenía un futuro enorme, muy bien, y nada, y me fui. Pero sí recuerdo yo eso de que ya, cuando vi aquello, dije, madre mía, esto que como una cosa inaccesible, porque lo único que yo había hecho era escribir unas funciones y no pensaba que esto podía generar, sobre todo, la sociedad de autores es una cosa muy social, porque sí han parado a la gente que no tenía dinero, a los autores. Sí, es verdad que luego yo, además, cuando yo llegué a la presidencia, me preocupé de eso, de auxiliar siempre a autores que tenían que auxiliarlos y sobre todo los herederos, porque los herederos no sabían nada de autores ni nada, pero ellos seguían cobrando hasta 80 años después. Bueno, estos son unos conceptos más o menos que yo recibo como un impacto de chico jovencísimo, que muy frívolo y que lo único que hacía era escribir y que de pronto veía que aquello podía dar dinero. Me acuerdo que me decía Fernando Gómez, que era íntimo amigo mío, hizo varias comedias mías, me decía, yo lo que quiero ser es autor, a mí lo que me importa del teatro es ser autor, porque él decía, y con mucha razón, que no trabajamos así como él, si hacía una función, no podía hacer otra cosa, nada más que esa función, yo podía tener 20 comedias. Claro. Y me decía Fernando eso, es lo bueno es ser autor, digo, ya. Porque además la escribes y además luego te la representan aquí, allí, en el otro lado, dentro de 10 años, Figúrate, yo sigo cobrando derechos de autor, claro. Madre mía. Vas por allí, por el mostrador y te sacan el listín. Por eso. Bueno, y entonces, ¿cómo entro yo en esto de la sociedad de autores? Pues yo no sabía nada de esto. Te he contado una experiencia que tenía que me deslumbró aquella manera de vivir. ¿Quién te lo iba a decir, no, en ese momento? No tenía ni idea de esto. Y ya empecé yo a estrenar, tenía mis éxitos, esas cosas, pero no me preocupaba para nada, nada más que para cobrar de la sociedad de autores, que sí iba, y ahí tenía todo el dinero. ¿Cada cuánto ibas, Juanjo? ¿Cada cuánto tiempo ibas? Yo creo que cada mes, que es cuando hay que ir. Iba cada mes, cobraba, y la verdad es que cada vez más. Y bueno, yo recuerdo, también te voy a contar otra anécdota que me parece muy graciosa. Yo fui con una señorita a una playa de Valencia y tenía un coche descapotable y unas cosas más. Y me fui a una playa de Valencia. Y total, que me quedé sin dinero. Y entonces dije yo, la sociedad de autores. Y entonces, por la mañana, me levanté y me fui a Valencia, a la sociedad de autores, que ahí estaba. Y había un viejecito allí, que era el representante de Valencia, la oficina, y llegué yo, pues fíjate la pinta que llevaría yo de estar en la playa, con, no sé si llevaría pantalón corto, zapatillas, lo que fuera, ¿verdad?
y me acerco al hombre este y le digo, mire usted que yo quería cobrar algo porque estoy en Valencia. Me dice, hombre, pues eso es muy difícil, tiene usted que estar en Madrid. Me puso el nombre en todas clases de pega normales y dice, ¿cuánto quiere usted? Digo, pues deme 1.000.000 de pesetas. Y el poco se desmaya. Aquel pobre hombre, a poco se desmaya. Dice, usted que lo siento mucho, pero no sé qué y no sé cuánto. Además era muy tarde. Me dije el hombre, bueno, pues mire, llámeme mañana por teléfono, porque ya me lo sabré, yo tengo que hablar en Madrid, tal y cual. A lo que voy. Por la mañana, en el hotel que estaba, llaman por teléfono, que está aquí el delegado de autores. El hombre me iba a llamar a Madrid y digo, que le dé lo que quiera, y me trajo 1.000.000 de pesetas. Y se lo trajo al hotel, al encima. Hotel. Qué bueno. O sea, Sí, yo me acuerdo de cosas de esas, porque claro, el hombre no me conocía a mí nada, pero yo ya tenía mucho dinero en la sociedad de autores, claro, porque yo, por suerte, empecé muy joven. Con menos de 30 años ya era autor de moda y teníamos varias comedias en cartel. Esa es una suerte que he tenido, porque cuando hay que triunfar eres joven, de viejo no hay que triunfar. Pero que decía Juanjo, que digo que ese señor pobre llamó a Madrid y le dijo, ha venido un señor aquí en con una pinta horrible y debe estar loco, quiere 1.000.000 de pesetas. Y cuando le dijo que eras tú, dirían, pero madre dale mía, eso y claro, lo que pida. lo que quiera. Y el hombre salió corriendo y llegó al hotel y me lo trajo. Yo me acuerdo de Madre estas mía. cosas que digo, hay que ver, porque ya te digo que, y eso, y como todos los jóvenes, debía tener un aspecto impresentable, sobre todo para este señor que estaba acostumbrado a tratar con una gente muy importante. Bueno, entonces yo, que ya me manejaba en este mundo del teatro, me llama una vez Ruiz Iriarte, que era un muy amigo mío, autor estupendo, Víctor, y me dice, oye Juanjo, que quiero contar contigo para entrar en la sociedad de autores. Hay elecciones ahora. Digo, yo de esto no sé nada, además, yo entrar en un sitio, no, solo de consejero, y como siempre, esto que se repitió a lo largo de mi vida muchas veces, no tienes que hacer nada. Sí. Esto que me lo han dicho tantas veces, no tienes que hacer nada, que sabían que era la manera de a mí que no quieres hacer nada nunca, pero ha sido lo contrario, siempre he tenido responsabilidades rarísimas. Bueno, y me dijo Víctor, mira, tenemos una candidatura que es Víctor Ruiz Iriarte, López Rubio, serías tú y el maestro Moreno Torroba. Digo, ¿contra quién? Y me dice, contra Calvo Sotelo, contra Lucas de Tena, que era el presidente del ABC, Jaime Salón, que era por Barcelona, y le dije, estás loco, Víctor, por esto no ganamos nunca. ¿Cómo vamos a ganar a esta gente? A Calvo Sotelo y a Lucas de Tena. Digo, es imposible. Y me dijo Víctor, no, ya veremos, ya todo... Total, yo le dije que sí, adelante, digo, este está. Y ganamos a la candidatura esta. Entró. Y tú no querías ganar, ¿no? Decías, le habían dicho que sí igual, yo no sabía qué era aquello. Yo era amigo de Víctor y lo que quisiera él. Total, que yo ganamos. Víctor fue nombrado presidente de la Sociedad de Autores y vicepresidente Moreno Torroba. Ese era el consejo. Cuento todo esto para que vean la manera que teníamos de entrar en el consejo para luego acceder a otros puestos, que en mi caso. Cuando entramos en el consejo yo debía tener 30 años y era el más joven. Y bueno, allí me encontré. Eso es lo que quiero hacer hincapié. Para mí entrar a la Sociedad de Autores me deslumbró. Porque claro, todos los autores, estos mayores, que yo había admirado, había leído, había escrito sobre ellos, pues estaban allí. Claro. Estaban allí y todos reunidos, que me decían siempre, nada, usted lo que tiene que hacer es conservarse como se conserva y no haga nunca ejercicio. Me decían aquellos viejecitos que estos tenían 80 o 90 años, que nosotros estamos así porque no hemos hecho nunca ejercicio, me decían a mí. Otra cosa que yo recuerdo, que de pronto se iban, yo llegaba y me rodeaban 4 o 5 autores de estos mayores. Y ya un día dije yo, ¿por qué vienen ustedes así? Es que soy muy simpático o algo así. Y me dijeron, no, es que habla usted alto. Y lo oímos bien, claro. ¿no? Ay, bueno, y aquello entrar a la Sociedad de Autores para mí sirvió mucho. Luego hubo un contencioso con unos músicos de las discotecas y demás. Total, por la ley como estaba puesta no teníamos nada que hacer y Ruiz Iriarte presentó la dimisión como presidente. Esto a los 2 años. Y presentó la dimisión. Y yo le dije a Víctor, yo me voy, aquí no hago nada, yo no entendía, yo me sentaba en el consejo y no entendía nada, claro. Bueno, y le dije a Víctor que me iba, me dijo, no, ni se te ocurra, no te vayas. Digo, sí, yo aquí, ¿qué hago yo aquí? Venir aquí. No, tenía que ir un par de veces al mes y nada más. Y entonces de presidente entra el vicepresidente, que era Moreno Torroba.
Y cuando voy a despedirme de Moreno Torroba, le digo, adiós, presidente, que yo me voy, como se ha ido Víctor, que es mi amigo, y eso, yo aquí no pinto nada. Y me dijo, no, porque usted es el más joven que hay en el Consejo. Como yo soy el más viejo, yo quiero que usted sea vicepresidente. Y digo, estamos en lo mismo, ¿y eso qué es? Y me decía, no hay que hacer nada. ¿No? otra vez le dijo, no hay que hacer nada. El presidente no hay que hacer nada. Y dije, bueno, si no hay que hacer nada, bueno, total, que así es como yo entro de vicepresidente en el Consejo de Administración. En el año porque 72. Era el más joven y Moreno Torroba era el más viejo. Y para una cosa de contraste y para él rejuvenecer, pero hay que ver que Moreno Torroba tenía más de 80 y tantos años cuando accede a... Presidente. Sí, a presidente, o sea que era un tío... Tenía mucha energía y eso, pero claro, ya era un hombre mayor para... Hablamos, y bueno, total, Juanjo, que... hablamos del año 80, o sea, no, 72. 72, sí, por ahí, hablamos. por ahí. Bueno, sí tengo que contarte y contaros y hacer hincapié que jamás un presidente o un vicepresidente cobraron un duro de dinero, ni hablar, ni una peseta. Eran unos cargos honoríficos, porque es verdad que la sociedad de autores era una sociedad de autores paraestatal, es decir, dependía del Ministerio de Cultura, pero al mismo tiempo era muy respetada por todos los organismos culturalmente, porque claro, es que estaban allí, tú mirabas ese consejo de administración, en músicos, Quintero, León y Quiroga, Algueró, en dramaturgos, pues desde Duero Vallejo a todos los que quieras, estaban allí, claro, imponía ver aquel consejo de administración, imponía y tenía una fuerza culturalmente pues muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que eran unos puestos que se accedían como por honor y porque era una personalidad. Importante. Pero dinero, nunca. Es más, yo no he cobrado seguridad social ni nada en 20 años que he estado ahí currando y no se había ocurrido nunca, ni pensaba en cobrar. Teníamos una especie de dietas, pero dietas que me parece que eran de 1000 pesetas o algo así, una cosa ridícula, aún para aquel tiempo, pero unas dietas por ir a los consejos o dietas por... Nada, no significaba nada. Que me hacía mucha gracia porque Manuel Alejandro, que es uno de los músicos insignes de este país y que más dinero ha ganado, sin ninguna duda, me decía, broma, presidente, que quiero un anticipo sobre la dieta. Y tú sí, no sé de dónde lo voy a sacar, ¿no? No, pero de 1000 pesetas quería un anticipo. Madre mía. Muy simpático. Juanjo, nos contabas antes de empezar que al principio se llamaba Sociedad General de Autores de España. En principio Sociedad General de Autores de España, SGAE, SGAE. Luego ese mismo... porque se creó para luchar para defender un poco, defender al autor ante los editores. Ah, bueno, claro, es que eso me ha faltado contarlo. No, me parece que te empecé a contar. La Casa Ricordi en Italia, que es la que compraba la música, pues ten en cuenta que el autor que más dinero da ahora mismo en el mundo se llama Mozart. ¿Ah, sí? Claro, Mozart es el que más dinero da en el mundo. Madre mía. Por eso te digo, quiero decirte que los editores, compraban ya esa... Y con el truco de decir, no el truco, sino que ellos editaban las obras y demás, entre el caso de Ricordi, pues tenían luego un derecho, una vez pasado, fíjate, de Mozart hace casi 300 años que murió. Bueno, y entonces para luchar contra esto, o para el empresario de teatro, que yo cuando estrenaba no tenía nada más que poner la obra y estrenar, ya cobraba la sociedad de autores el 10%. Pero en aquel momento vendías tu obra al empresario y te daba no sé cuántos reales o no sé qué, como en el caso, te he puesto el ejemplo de Zorrilla, que vende el Tenorio por 2 pesetas. Fíjate el Tenorio, el dineral que ha dado, ¿verdad? Y en cambio hasta la propiedad intelectual vendían las obras los autores. Claro, vivían todos muy mal, ya te puedes figurar. Lo que pasa es que tanto, porque Mozart, por ejemplo, te digo que el autor que ahora gana más dinero muere enterrado en la fosa común. Sí. No hay dinero para enterrar a Mozart. Eso Viena lo está pagando, por eso hay tantos bombones ahora y de todo, porque tiene el cargo de conciencia de que este autor tan maravilloso como Mozart muere en la fosa común y no se sabe dónde está. No hubo dinero para enterrarle. Pero este ejemplo te podía poner de más literatos. Hombre, hasta hace poco hemos sabido que no sabemos a cierta dónde está Cervantes, por ejemplo. Y Lope de Vega tuvo que hacerse cura para una serie de cosas, pero estaba modestísima la casa de Lope de Vega, que todo esto se puede ver en Madrid, pues es una casa modestísima. Cervantes, ¿para qué te voy a contar? Eso no tenía ni para comer. Y todo el Calderón era también cura, menos mal que gracias a eso
pues tenían una serie de ventajas. Pero quiero decirte que hasta que no llega a la sociedad de autores, el autor no gana dinero, no se conoce en el mundo entero, y con la sociedad de autores pues ya el autor se convierte, sobre todo ya cuando llega la televisión y llegan una serie de cosas, porque ya el autor cobra no solamente el dinero que genera la televisión, sino un tanto por ciento, que es lo que se le paga. Ya el autor está muy bien pagado, el autor de éxito. Es que antes no, el autor... hay alguna película sobre Shakespeare, y ahí ese sí que no tenía un duro, era un pobre actor que vivía bien porque su mujer era la hija del empresario del Globo, y entonces por eso él vivía mejor, pero ni un duro, vamos a ver cómo vivía. Todas sus comedias se estrenaban y no tenía un duro, porque ¿dónde iba el suegro, que era el empresario, es el que le pagaba? Las comedias duraban muy poco el cartel y no había dinero. Te hablo del número 1 del mundo, que ha sido Shakespeare. No había dinero. Esto te da idea de lo importante que ha sido la sociedad de autores para la creación literaria, que es en este caso lo que a mí concierne. Bueno, y entonces como yo te iba contando, ¿Cómo vamos de tiempo, Esteban? Todavía nos queda un poquito. Yo quería, sobre todo, porque si recalcar no, tu periodo, aunque bueno, yo creo que nos va a dar para otro programa, Juanjo, pero, porque ya sabes que si no... Mucho, no te preocupes, pero así hacemos dos. Es que si no me extiendo, no os dais cuenta del proceso de cómo un autor llega a presidente. Porque si no parece que es una cosa a dedo. No, te votan los autores, los compañeros te votan desde el primero. Para ser consejero tienes que pasar la prueba del consejo, y luego el mismo consejo te nombra vicepresidente o presidente. Y la presidencia que estuviste entre el 82 y el 93, más de una década, eso como decías, en total 20 años en 20 años estuve en total, sí. Yo creo que eso, Juanjo, nos lo contarás. O sea, hay mucho que contar, en otro, si no os aburro mucho. En otro programa hemos llegado hasta que eres vicepresidente. Porque yo, en mi experiencia que tengo, es que la gente de propiedad intelectual sabe muy poco. Es más, no hay ni abogados casi de propiedad intelectual, muy pocos hay. No se sabe muy bien todo esto de la ley de propiedad intelectual y una serie de cosas que a veces es más complicada, y más ahora con los métodos estos modernos, pues es una lata así. Que de eso ya no sé yo nada, o sea que tampoco me preguntes demasiado, pero ya hace falta unos abogados tremendos que sepan todo esto del satélite y todo. Es una barbaridad. No quiero saber nada de eso. Yo creo que lo mejor será, hemos hablado mucho de esa propiedad intelectual, de la sociedad del arranque, sobre todo mío. Y hasta que eres del arranque vicepresidente. hasta vicepresidente. Hemos llegado a vicepresidente. Entonces continuaremos eso en otro día. Sí, a mí me parece que didácticamente está muy bien, porque la gente se entera de decir, que estos de la sociedad de autores, hombre, pues a ver qué pasa. Y viene bien que alguien pues cuente un poco en qué consiste esto de la sociedad de autores. Es un dinero, en las obras de teatro es el 10% de taquilla. Y de ahí hay que descontar, naturalmente, el 3% que se lleva la administración de la sociedad de autores, luego Hacienda, naturalmente, pero el 10% del... Bueno, pues esto en un éxito, y recordando a mi amigo Fernán Gómez, lo bueno del autor es que yo podía tener 20 comedias y entre el mundo y en España, y es lo que Fernando se le ponía los dientes largos, de decir, joder, es también lo que me gusta del teatro. 20 comedias y yo creo que también, no sé si 20 programas, pero vamos, desde luego invitamos a Juanjo Alonso. Pero hubo un momento en que en España, ahora no, porque la moneda está muy mal y ahora ha cambiado mucho Sudamérica, pero Sudamérica hacía todas las comedias españolas que se estrenaban, las hacía México, las hacía Colombia, las hacía Chile y sobre todo Argentina. Y también se cobraba de aquello. Igual lo mismo, las sociedades de autores cobran en todas partes, porque en todas hay delegadas, hay delegaciones en todas partes y en todo se cobra. Y claro, yo he estrenado lo mismo en España que, por ejemplo, en Argentina o en México. Y además había una cosa también muy buena que os concierne hasta cierto punto, que Argentina y México han hecho siempre televisión, teatro. Y claro, ¿qué hacían? Comedia, que era lo más... ¿Comedia de dónde? Españolas. Entonces, yo llegaba un momento que en Argentina y en México tenía el mismo nombre que en España, porque mis comedias, hablar de Miura, hablar de Paso, se ponían en televisión. Sí, pues, y quedan muy bien las comedias, es una cosa que tenéis que hacer vosotros. Vale. Nos quedamos con eso, Juanjo, y ya hablaremos de esa labor como presidente de la SGAE más adelante.
Así que, Juan José Alonso Millán, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro Estaría más programa. encantado de estar aquí con vosotros. Irene Frutos, muchas gracias y hasta la próxima. A ti, Esteban, aquí estaremos escuchando Muy a bien, Juan José Alonso Millán. ya sabes que me tienes a tu disposición. Gracias. Sí, gracias a todos vosotros por estar este rato con nosotros en nuestro primer programa y sobre todo escuchar a una personalidad con tanto que hablar como es Juan José Alonso Millán. Nos vemos en próximos programas.